todo el tiempo estamos haciendo sinergias, pero yo creo que a medida que vamos avanzando en el conocimiento, más posibilidades tenemos de combinar distintas fórmulas, distintas esencias, incluso de distintos sistemas en el mismo frasco. Y esto es muy importante porque se adapta perfectamente a las situaciones nuevas que se van creando. Nosotros mismos somos una sinergia, una pareja también, una familia también. Entonces, este concepto de combinar esencias del mismo sistema o de otros sistemas es, yo creo, uno de los pasos nuevos que están siendo vigentes. Ya Edward Bach, de alguna manera, hizo sinergias, a pesar de que el Rescue Remedy no es que lo haya establecido Bach con la fórmula que conocemos, porque bueno, el verdadero remedio de rescate es el Rock Rose, pero bueno, después a él le funcionó lo que hoy conocemos como remedio de rescate, ¿no? La fórmula de examen tampoco la hizo Bach, pero quedó como una fórmula que funciona en esa situación. Y así como fórmula de examen, Rescue Remedy, bueno, puede haber muchas otras que se adaptan, como decía Claudia, a las situaciones nuevas. Y hoy, con respecto a los miedos, vamos a hablar, lo voy a relacionar con un sistema pequeño que desarrollé hace bastante tiempo, ya unos 5 años, lo presenté acá en Fultena. Algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, que es el sistema de esencias florales de Linneo, que surge de una investigación y de experimentaciones que fui realizando previamente, y la idea de integrar a la terapia floral con la cronobiología, que es una ciencia nueva relativamente, desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial, donde se estudian los ritmos biológicos. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen ritmos biológicos que se encuentran sincronizados entre sí. En realidad somos como una gran orquesta donde cada órgano es un músico que está tocando de una manera, bueno, sincronizada a través de la integración con otros. Y, bueno, de un director que seguramente si no hay director no se puede tocar. Y ya vamos a hablar de ese director también. De este sistema, de estas flores, con este criterio cronobiológico, bueno, vamos a relacionarlo con los miedos y, bueno, con situaciones que nos producen esa emoción tan primaria que tiene mecanismos automáticos. No sé si ya hablaron del mecanismo de los miedos antes, lamentablemente no pude estar presente con la presentación de Raúl y de Gabriela. En realidad el miedo es una reacción automática que ya la vamos a ver todo eso. Bueno, acá tenemos el cerebro en sus distintos niveles. Lo que ven en el medio, digamos, en el medio del cerebro es el llamado cerebro primitivo, un cerebro límbico, hipotalámico, que es allí donde, bueno, antes de que tengamos conciencia de lo que está pasando, antes de que digamos, tengo miedo, ya el miedo se instaló. O así como estoy enojado, tengo ira, tengo ganas de matar a alguien, bueno, también eso se instaló, se desencadenó a través de procesos neuroquímicos que ponen en marcha una serie de reacciones frente a estímulos que se consideran amenazantes para nuestra vida. Hay estímulos que son realmente amenazantes, como un incendio, una catástrofe, un choque, un accidente o alguien que nos va a atacar. Pero también hay estímulos internos. Es decir, que nosotros mismos nos provocamos miedo pensando en algo
como puede ser mañana, o tengo que ir a pagar la cuenta del gas, etcétera, etcétera, que, claro, después salimos a la calle a protestar. Pero todo eso nos genera una reacción en cadena, donde hay, como les dije, neurotransmisores, hay hormonas, bueno, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, la dopamina, en fin, muchos mecanismos que ya están memorizados en nuestro sistema nervioso, porque es un sistema de defensa para protegernos. Ahora bien, una cosa es lo que la amenaza real, como digo, bueno, si imagínense que acá hay una rata caminando entre las piernas de ustedes, seguramente van a sentir esa sensación, se van a subir a la silla, van a seguir corriendo, y todo eso es miedo, ¿no? Y eso genera un mecanismo de huida, y si no tenemos la posibilidad de huir, bueno, de enfrentarlo, o si ni lo podemos enfrentar o no podemos huir, nos quedamos paralizados. Pero cualquiera de las tres reacciones es consecuencia de esto que llamamos miedo, o que se puede convertir en pánico si es que ya no podemos ni escapar ni enfrentarnos. Bueno, vuelvo a repetir, hay situaciones que las consideramos, si el estímulo puede realmente ser peligroso y amenazante, pero también puede no serlo. ¿Y por qué tenemos miedo a una simple hormiga, a una cucaracha que no nos va a hacer nada? O, no sé, miedo a un examen, o miedo a decir las cosas que pensamos, porque a lo mejor no le va a caer bien al otro. Es decir, o porque podemos llegar a tener miedo a estar hablando frente a la gente, ¿no? Yo recuerdo que las primeras veces que daba conferencias, la previa a todo eso me daba miedo. ¿Por qué me tiene que dar miedo esto? Bueno, me daba miedo porque en realidad, ¿qué es lo que yo sentía que estaba amenazado? Bueno, la autoestima, el miedo a la crítica, el miedo que dirán, el miedo a equivocarse, en fin. Y todo eso, como decía Freud, cuando nosotros soñamos con ladrones, sentimos miedo. Ahora, los ladrones no existen, pero el miedo sí. El miedo es real. Entonces, la realidad es siempre la realidad psíquica. Lo que nosotros interpretamos como agradable, como desagradable, como amigable o como peligroso, eso es nuestra interpretación. Más allá de que hay situaciones reales que, bueno, obligan a sentir miedo y a tener alguna de esas reacciones de huida o de enfrentamiento. Y todo eso se produce previo a la conciencia. La conciencia está en el cerebro prefrontal, es decir, todo lo que está ahí por encima de ese núcleo que está en el medio. Bueno, eso, digamos, como algo muy rápido ahora, los estímulos nosotros los percibimos a través de los sentidos, ¿no? Básicamente lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, incluso lo que gustamos también. Fíjense que esos cuatro sentidos están muy cerca del cerebro, precisamente para que el estímulo, el impulso nervioso recorra muy poco tramo, muy poco trecho para llegar al cerebro lo más rápido que se pueda. Es decir, ya está todo, digamos, diagramado de una manera absolutamente inteligente. Bueno, ahí tenemos unas tomografías en donde, por ejemplo, el dolor, que es algo que también nos produce una reacción muy parecida al miedo, se desencadena también en esa región central del cerebro. Fíjense ahí todas las reacciones que después aparecen primero en el centro y luego se expanden y dominan a todo el resto de nuestro organismo. Así como está el cerebro, también está nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces.
El tema de las flores de Linneo, porque ¿de dónde salieron? Bueno, Linneo fue, ustedes saben, un gran biólogo, un gran botánico. Fue el primero que clasificó a las flores y a las plantas. La mayoría, el 99% de los nombres botánicos de las plantas se le deben a Linneo, que vivió en el siglo XVIII. Y bueno, se tomó el enorme trabajo de clasificarlas, no solo de ponerle nombres, sino clasificarlas en géneros, en familias, en especies. Y bueno, conocía absolutamente todo de lo que eran las plantas, y especialmente de las plantas que se reproducen por flores. Él tenía en común con Bach, que no lo conoció porque vivió antes, un gran amor por las flores. Y sabía tanto de flores que cuando él caminaba por el campo investigando, no le hacía falta tener un reloj, porque sabía qué hora era a partir de observar qué flores estaban abiertas o cerradas en ese momento. Ahora, eso que pareció una observación simple, sin embargo fue el inicio. Él no lo supo, pero después, bueno, se estudió eso, por qué las flores se abren y se cierran en un momento y no en otro. Dio lugar después a la ciencia llamada cronobiología, es decir, que todos los seres vivos tienen un ritmo. Un ritmo, como por ejemplo la digestión tiene un ritmo, la respiración tiene otro, el ciclo de la sangre también, bueno, el ciclo hormonal, todas las hormonas tienen distintos ciclos, el ciclo menstrual, el ciclo del sueño y de la vigilia, en fin. Entonces, cada especie floral tiene un horario de máxima actividad fotosintética. En realidad es eso. Cómo reaccionan a la luz o cómo emiten su mayor luminosidad. Y esto luego sí fue estudiado con aparatos que pueden medir más precisamente que con la vista. Si los insectos, por ejemplo, sí tienen esa percepción de cuando una flor está en su máxima fotoperiodicidad, que es cuando ahí van a polinizar. Las flores diurnas y las flores nocturnas. De manera entonces que, bueno, fuimos estudiando estas características. Todas las flores lo tienen. Las flores de Bach también deben tener esta capacidad de fotoperiodicidad y de horarios. Lo que pasa es que no han sido estudiadas totalmente. Yo estoy empezando a estudiar también estas características florales. ¿Por qué? ¿Cómo se puede aplicar este concepto? Bueno, a la cronobiología. Y la cronobiología, como dije, es una ciencia que se desarrolló hace poco, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se observó, por ejemplo, por qué los soldados que venían de la guerra después no podían dormir. Porque se habían desadaptado a un ciclo normal de sueño y de vigilia, y que después eso desencadenaba un desequilibrio en otros ritmos biológicos. Bueno, el de la digestión, por ejemplo, porque tardamos a veces 2 días en mover los intestinos, cuando en realidad deberíamos tener 3, 4 veces por día, y como eso muchos otros. Hoy ya hasta se sabe de neurotransmisores que son la estrella de la neurociencia hoy en día, cuando están desequilibrados. ¿Por qué estamos siempre estresados, por ejemplo, en vez de sentir placer cuando deberíamos sentirlo? Y todo eso porque hay alteraciones de neurotransmisores. Bueno, entonces, acá está, yo les quería mostrar una imagen que hizo el mismo Linneo con ese concepto de que las flores se abren y se cierran en determinados momentos, en determinadas horas. Con eso él lo que construyó es esto, un reloj floral. Imagínense, un reloj en donde en vez de agujas
lo que hay son flores que al estar abiertas en determinado momento indican la hora. Una maravilla. Otra cosa, esto de los ritmos y del director de orquesta. Hace muy poco se descubrió acá en la Argentina el gen que codifica los ritmos biológicos, es como decir el director de orquesta, que se llama gen reloj. Y que este gen reloj está en las plantas, específicamente o más desarrollado en las plantas que se reproducen por flores. Bueno, cuando la naturaleza consigue algo que da éxito, que tiene resultado, lo conserva y lo transmite. Entonces los animales también tienen este mismo gen y el ser humano también. Nosotros tenemos ese gen ahí, en el cerebro, debajo o encima, mejor dicho, de la glándula pineal, en unos núcleos que se llaman núcleos supraquiasmáticos. Así que tenemos un componente floral en nuestro cerebro, que es el que regula nuestro ritmo, es el que le dice, bueno, ahora es el momento de que funcione este ciclo, ahora vos no, ahora vos sí, y le va pasando la orden, o a lo mejor varios al mismo tiempo, según las necesidades. Bueno, esto se lo explico muy rápidamente. Ahora, ¿quiénes supieron ya de esto antes? Cuando no, los chinos. La medicina china ya sabía, como 5000 años antes, que existían ritmos y que existían ciclos. Ustedes saben que la medicina china, una de las bases es el conocimiento de los canales por donde circula la energía, que se llaman meridianos. Bueno, los meridianos tienen nombres, meridiano del hígado, del intestino grueso, etcétera, etcétera, que son de alguna manera los canales de energía que nutren las funciones y las energías de esos órganos, de los cuales tienen el nombre. Ahora bien, estos meridianos, que los más importantes son 12, no funcionan todos al mismo tiempo. A lo largo del día, de las 24 horas, cada uno de estos 12 meridianos tiene 2 horas para tener su máxima actividad. 2 horas. Bueno, y la idea ¿cuál fue con las flores? Que si encontramos que una flor tiene el mismo horario de fotoperiodicidad que el meridiano de hígado, por ejemplo, entonces podemos utilizar esa flor para el tratamiento del reequilibrio de ese meridiano. ¿Me explico? Por ejemplo, hay una flor, después la vamos a ver, que se llama Reina de la Noche, que tiene el máximo, es la misma que vieron ustedes por ahí, a ver. Esta es la Reina de la Noche, que solo tiene un horario de apertura muy chiquito de la 1 a las 3 de la mañana. Y ese es el horario del meridiano del hígado. Entonces, esta flor puede armonizar los desequilibrios producidos por el meridiano del hígado. Que, por otro lado, hay un concepto importantísimo de la medicina china, es que los meridianos y los órganos que corresponden no solo tienen funciones orgánicas, sino también reflejan emociones. Y cuando el meridiano de hígado, por ejemplo, tiene también, cuando funciona bien, una repercusión psicológica en un estado que es el de la confianza. O sea, la confianza es una virtud hepática, por ejemplo. Así como la desconfianza es un defecto hepático. ¿Me explico cómo es este? Así como también el meridiano de estómago
que tiene un horario de 7 a 9 de la mañana, bueno, tiene también una emoción o una virtud, que es la gratitud. Gratitud. Gracias por darme de comer, ¿no? Mi abuela italiana siempre rezaba antes de comer. Decía grazie Dio per questa comida, per questo. Y entonces agradecer lo que nos dan de comer. Y otros, después los vamos a ver con más detalles, pero básicamente esto, ahí tienen ustedes el cerebro visto desde arriba, donde los dos nervios ópticos, esos globitos que están arriba son los ojos, se cruzan esos nervios, el de la derecha pasa a la izquierda y viceversa, y en el medio, cuando se cruzan, ese lugar se llama quiasma. Y sobre ese quiasma están los núcleos supraquiasmáticos, donde ahí está el gen reloj. Bueno, que depende obviamente de la luz. Bueno, ahora vamos a ver entonces ya un poco más en detalle. Todo esto lo van a tener, así que esta es una especie de mandala en donde ahí están las flores, los nombres, los horarios de las flores, y bueno, todos esos numeritos también están vinculados con otro concepto que es el astrológico, pero eso no lo vamos a poder desarrollar hoy porque nos llevaría muchísimo tiempo. Bueno, hoy acá les hablaba la reina de la noche, ¿no es cierto? Es el meridiano del hígado, pertenece al elemento madera, su horario es de 1 a 3 de la mañana. Bueno, tiene muchas funciones este meridiano, pero la base que queremos ver es esta, ¿no? La confianza. Entonces, ¿cuáles serían los miedos relacionados con un desequilibrio del meridiano del hígado y que pueden ser tratados con la reina de la noche? El miedo al fracaso. Me va a salir mal esto, entonces no lo hago. Miedo a los exámenes, anticipación catastrófica, que es el estado del preocupado crónico. Estamos todo el tiempo pensando en lo que nos va a pasar y que eso no va a salir bien. Bueno, eso es un indicador de depresión también. Cuando uno está ansioso pensando en lo demás todo el tiempo, pensando que las cosas no van a salir bien, con el tiempo se gastan una serie de neurotransmisores que van a ir produciendo depresión. Bueno, la impotencia, que es la impotencia del sentimiento de no poder, pero también, por ejemplo, impotencia sexual masculina. El miedo al éxito también, porque uno dice miedo al fracaso, pero también uno se acostumbra tanto a que las cosas no salgan bien que al final le tiene miedo a que las cosas le salgan bien. Y entonces es una profecía autocumplidora. Si yo pienso que la cosa no va a salir bien, evidentemente no va a salir bien, y entonces eso va a confirmar que yo tengo razón. Bueno, y acá tenemos las relaciones que podemos existir con las sinergias que mencionó Claudia antes, como por ejemplo la número 3, que es la ansiedad, pues todo esto causa ansiedad. La número 15, que es la frustración, bueno, 4 los miedos, pero en especial acá se trata del miedo al fracaso. Había que tonificar el hígado, básicamente, y nuestro pobre hígado está procesando permanentemente cantidades de toxinas. Entonces, ¿cómo no vamos a estar con un estado de ansiedad y de temores? Cantidades que se ven cada vez más de hígados grasos. Bueno, mira los exámenes, ahí es el número 8 y el 7 del aprendizaje también. Bueno, seguimos con otra que es Baobab, a lo mejor ustedes la conocen, lo han escuchado por El Principito. Bueno, que había árboles ahí en el planeta donde estaba, esos árboles eran el baobab, que es un árbol africano que tiene también una significación
espiritual, religiosa, porque es un gran protector, en fin. Y el meridiano del baobab, el meridiano que le rige es el meridiano del pulmón. ¿Sí? Y el pulmón, cuando funciona bien este meridiano, nos da la sensación de libertad. Cuando nosotros nos sentimos libres, vamos al campo y respiramos hondo, viendo ahí, es como que estamos expresando corporalmente un sentimiento de libertad. Bueno, y la libertad, ¿qué es la libertad en todo caso? ¿Es hacer lo que uno quiere? Yo creo que es al revés, es querer lo que uno hace. Bueno, miedo al encierro. Acá antes escuchaba algo que decía Raúl sobre los ascensores, por ejemplo, ¿no? Lugares este miedo a lugares encerrados. En realidad, esto de los mecanismos del miedo son ancestrales, ya los traemos de los reptiles. Y el miedo básico, fíjense que Bach pone en los grupos florales, ¿cuál pone primero? El grupo de los miedos, porque los miedos son las primeras emociones que hemos sentido y que han sentido los animales, y probablemente las plantas también. Pero el miedo al encierro, el miedo principal es el miedo a morir. Todos, de alguna manera o no, después lo elaboramos y decimos, bueno, ya sabemos que tenemos que partir y hay creencias, ¿no es cierto?, en donde pensamos que hay reencarnaciones, etcétera, etcétera. Pero el cerebro dice, bueno, todo eso es muy lindo, pero yo igual puedo llegar a tener miedo. Y dentro de ese miedo a morir hay varias formas de morir, las cuales nos generan mucho miedo. Uno es el miedo a morir asfixiado, que eso afecta a las vías respiratorias. Dentro o debajo de alguna enfermedad respiratoria tenemos ahí un miedo a morir asfixiado, ¿no? Y eso también tiene que ver con, bueno, hay otro miedo que es morir de hambre. Y otro miedo a morir, el miedo a morir de hambre afecta a qué aparato digestivo. Después tenemos otro miedo básico, que es el miedo a ser atacado, a la muerte porque nos ataquen. ¿Y cuál es el primer órgano, el primer lugar donde sentimos que nos pueden atacar? La piel. La piel tiene que ver con esto del ataque, miedo al ataque o atacar, a lo mejor también los síntomas de la piel muchas veces tienen que ver con la ira, con el enojo. Pero básicamente todos estos tres miedos están relacionados con uno que es básico, que es miedo a morir, pero por abandono. El miedo al abandono es el padre, digamos yo, de todo lo demás miedo, porque el ser humano es tan dependiente que cualquier otro peligro va a depender básicamente de que nos sentimos desamparados, abandonados. Entonces, en un lugar donde estamos encerrados, seguramente que no tenemos ayuda, sentimos que ahí se nos cortó el suministro de aire, que es lo básico. Bueno, miedo al encierro. Esto es meridiano del pulmón y es baobab. Claustrofobia, que es más o menos lo mismo, es decir, la fobia está encerrado. Miedo a morir asfixiado. Bueno, enfermedades como las vías respiratorias, como broncoespasmos, asma, neumonía, neumonitis, bronquiolitis, sobre todo las vías inferiores respiratorias, tienen que ver con esto, ¿no? El miedo a morir asfixiado. Para colmo se refuerza muchas veces la asfixia emocional cuando un niño es asmático, se lo sobreprotege. O sea que sobre el oído mojado. Miedo al agua también, porque en el agua nos podemos asfixiar. A viajar en avión también.
Porque una vez que estamos ahí arriba, ¿cómo hacemos? Yo tuve miedo y me bajé del avión. Pero no andando, Sí, me bajé. Le dije a la azafata, señorita, yo me voy a bajar porque acá 12 horas no voy a poder. Es terrible. Bueno, después volví a viajar, por supuesto. Pero, bueno, es un ataque de pánico eso. Este miedo es uno de los que genera el ataque de pánico. Es decir, no, ¿qué hago yo acá? Quiero salir corriendo y no puedo. ¿Cómo el miedo al encierro? Bueno, sí, uno busca de dónde viene ese miedo. Bueno, yo nací con doble cinturón de cordón, por ejemplo. Entonces, ahí hay una causa original, muy antigua, que deja una huella por ahí. O sea, personas que han nacido con circular de cordón pueden tener o no estos miedos. Pero si sabemos que un hijo, un nieto o quien sea ha nacido con circular de cordón, se lo puede tratar directamente con esta esencia. Porque le limpiamos esa huella que le deja esa experiencia de asfixia. Bueno, viajes largos, porque también... y evita el compromiso emocional y afectivo, porque también puede sentirse ahogado uno en una relación. Entonces, también es un equivalente del miedo al encierro. Así que unas cuantas gotitas ahí por las dudas. Sí, voy a comprar cigarrillos. Parijata. Esta flor, bueno, lo de los elementos no se lo voy a explicar porque es muy complejo. Es decir, hay 5 elementos, ¿no es cierto? Cada elemento tiene 2 meridianos, en fin. El meridiano que rige es el intestino grueso y es el que tiene un horario de 5 a 7 de la mañana. Fíjense que es un horario en el cual está por salir el sol, o ya cuando sale el sol. Entonces tiene que ver también con, simbólicamente, y en esto en astrología se ve, que ese horario representa el nacimiento. Y el intestino grueso para los chinos es el que le da la energía a la mamá para que el bebé nazca. Las presentes acá que son mamás saben cómo el pujo en realidad tiene digamos una fuerza muy similar a la expulsión de la materia fecal. Y es eso, la expulsión. Entonces, ¿con qué? Con el desapego. Y el bebé también se desapega. Claro, pero es un shock, pero de todas maneras es un shock beneficioso, porque ahí adentro ya, por más que queramos, después sí podemos querer seguir adentro, pero el desapego, la generosidad también son virtudes del meridiano del intestino grueso. Bueno, miedo a la muerte como algo inevitable, que no es lo mismo que el miedo a la muerte que siente alguien que tiene un ataque de pánico. Porque el que tiene miedo al ataque de pánico, al miedo al ataque de pánico es me voy a morir ya. Acá no, se trata de un miedo preocupante, es decir, un día me voy a morir, un día ya la cosa se va a terminar. Entonces todo eso, más allá, genera un estado de agotamiento energético. No solo por pensar que se va a morir, pero el agotamiento energético es algo que tiene mucho que ver con el meridiano intestino grueso. Lo vamos a ver también que el meridiano de riñón también es un meridiano muy importante para la generación de energía. Acá tenemos
el estrés, ¿no?, que es una de las sinergias que mencionó Claudia, las obsesiones. Incluso el psicoanálisis también está relacionando a la función del intestino grueso y del control de esfínteres con la personalidad obsesiva. Es decir, con aquella persona que está rumiando permanentemente o pensando o haciendo cosas como si no las hubiera hecho y las repite, como lavarse las manos o revisar todo, o controlar todo también. Bueno, el miedo a enfrentar la vida. Entonces, ¿cómo se verifica esto? Son personas que postergan. No, hoy no lo hago, lo voy a hacer mañana. No pueden enfrentar situaciones nuevas. El miedo a enfrentar o a hacer cosas nuevas. Entonces me voy quedando y no hago lo que tengo que hacer. Es como esto que miedo a nacer, a hacer cosas nuevas. Entonces hay una especie de actitud de procrastinación, se llama, es decir, postergar. No hago hoy lo que podría hacer hoy. Dejo para mañana lo que puede hacer hoy, o si lo dejo para otro día, mejor también. Entonces no hago nada. Y me quedo ahí adentro. Es como si no quisiera nacer. Bueno, ese es el BAO, intestino grueso. Por supuesto que también la constipación tiene que ver con esto, perdón, parijata, sí, muy bien ese estado medio parijata. Intestino global era ¿de qué era? Ah, muy bien. Bueno, la tuca le sigue, es el horario de 7 a 9 de la mañana, es el meridiano del estómago. Acá vamos como recorriendo el día en el sentido de las agujas de reloj, así que vamos aumentando, digamos, el horario, ¿no? Ahora estamos en el horario de 7 a 9, que es cuando ya el sol salió. Cuando el sol salió, ya hay en el ciclo de las hormonas, la principal es la insulina. La insulina, porque ahí hay una mayor secreción de insulina, porque el organismo está esperando comer en ese horario. Después que me desperté, ya tengo ganas de decir el desayuno, recibir la primera comida del día. Bueno, acá hay muchas otras cosas que lamentablemente no hay tiempo, pero bueno, conecta con la madre tierra, con la creación, para aceptar y agradecer a la vida. Las personas religiosas de cualquier religión también agradecen el despertar. Gracias por este nuevo día. Bueno, ¿y qué miedo puede ser? El miedo a dar, por temor a quedar empobrecido emocionalmente. Entonces no doy. Pero hay la sensación de que el otro me saca, como una especie de temor a que el otro le robe la comida. Entonces, ¿cuál es la actitud? Mezquindad afectiva, poco contacto, es decir, una cierta frialdad en la vida emocional, ¿no? Porque más que nada es el miedo a ser herido emocionalmente. Entonces no me doy. Pues si doy, me abro, y si me abro, me desprotejo, y si estoy desprotegido, el otro me puede sacar lo que tengo. Me come, claro. Muy bien. Miedo a no tener que comer, es el miedo a la pobreza también, que es un miedo que lo tenemos todos en realidad hoy día, más allá digamos, este pobre meridiano está sufriendo, y no es casual, porque el estómago, desde el punto de vista de la astrología, está regido por el signo de Cáncer, y la Argentina es de Cáncer también. Bueno,
Miedo a no tener que comer, miedo a la pobreza, está relacionado con eso. Bueno, y la sinergia correspondiente de Fultena es las relaciones, porque en las relaciones puede aparecer muchas veces este miedo, ¿no? a dar, o miedo a que el otro me saque, de que el otro tome ventaja sobre mí. Y mucho tiene que ver también esto del poder, quién maneja el poder en las relaciones. El otro me manda, el otro yo obedezco, o yo mando para que el otro obedezca, etc. También está vinculado con esto de no me saquen la comida porque si no me voy a morir de hambre. Y el problema que muchas veces también existe en las parejas, que tiene que ver con esto del manejo del dinero. Porque este meridiano también está vinculado con el dinero. Porque con el dinero comemos, por lo menos en esta sociedad. Salvo que tengamos una huerta propia, pero si no, el comer, la comida, está absolutamente relacionada con el dinero. Por eso el miedo a la pobreza. También hay enfermedades como la bulimia, por ejemplo, que están vinculadas también con este meridiano. Bueno, la nepeta lataria es la menta gatuna, se llama también. ¿Alguien tiene gato? Sí. Bueno, si le ponen al lado o huelen, el gato huele menta, se vuelve loco el gatito. Porque tiene un atractivo especial esta planta. Y pues, bueno, porque lo excita. Y muchas veces van a comer o van a buscar, cuando no se sienten bien, alguna planta que tenga algún sabor parecido a la menta. Bueno, ¿qué meridiano? Vasopáncreas. Y el vasopáncreas, más allá de que esta insulina, por ejemplo el páncreas, que tiene que ver con el reparto de... El páncreas es como, vieron en el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Bueno, ¿quién lo hace eso en el organismo? El páncreas. Porque el páncreas segrega insulina para que la insulina le lleve la comida, le lleve la glucosa a cada órgano, pero en forma equitativa. A cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Por ejemplo, el cerebro es un gran consumidor de glucosa. El corazón también, porque trabaja mucho. Ahora, si estamos sentados, a los pies no les van a dar tanta glucosa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es? Acá no es la comida, es el reparto equitativo de la comida, es el sentimiento de ecuanimidad. Ahora, si no le llega insulina a la célula, entonces la célula tiene hambre, pero ¿cuál es el sentimiento básico? Es decir, valorar, dar valor a cada cosa. La valoración, la autovaloración. Es otro meridiano que está sufriendo mucho en el mundo en general, porque la valoración está vinculada muchas veces, también aquí, fíjense que este meridiano vasopáncreas tiene mucho que ver con el dinero. Pero acá no es con el dinero para que me dé de comer, sino con el dinero, tanto tienes, tanto vales. Un poco es esa el lema, es decir, si a mí me bajaron el sueldo o me despidieron, quedo devaluado. Más que devaluación, acá está la devaluación. ¿Me explico cómo se relaciona una cosa con otra? Entonces, cuando el dinero pierde valor, me siento devaluado. ¿Y cuál es la enfermedad o el grupo de enfermedades que constituyen hoy una endemia?
en el mundo, una pandemia, perdón, la diabetes y todo lo que es síndrome metabólico. La obesidad también, que la obesidad es muchas veces una desnutrición encubierta. Hoy es uno de los grandes problemas que tiene la salud pública, es decir, la obesidad y el reparto. El reparto desigual que hay en cuanto a lo que hay muchos que comen mucho, pocos que comen mucho y muchos que comen poco en el mundo. ¿Le hago una pregunta, por favor? Sí. Para la obesidad, ¿qué sería más certero, la lactosa o Las dos, porque ¿se pueden tomar las dos? claro, siempre recuerden que todas las esencias, especialmente las esencias florales, pero también esencias vibracionales de otra naturaleza, como la de colores, la de sonidos, todas se combinan y son amigas, digamos, están preparadas de la misma manera. Entonces se pueden hacer muchas sinergias con todo esto, de acuerdo al caso personal. Ese es el criterio. O sea, fórmulas puede haber básicas, así como decía Claudia, para el rescate de una situación dada, pero siempre con un criterio personal es más específico. Claro, en la obesidad hay un sentimiento de devaluación, de desvalorización. El comer o el acumular. Nosotros tenemos, por la memoria ancestral, se descubre hace no mucho, un gen que se llama gen ahorrador. Y el gen ahorrador se desarrolló en una época pretérita de glaciación, de la glaciación, la era del hielo. ¿Quiénes sobrevivieron ahí? Los gordos, los que tenían más tejido graso. Entonces hoy día hace calor, ya hoy la glaciación no existe, pero al revés. Pero sin embargo, frente a una situación que me considero amenazante, una de las primeras cosas es, si me voy a morir de hambre, guardo. Entonces, formo tejido adiposo. Bueno, miedo al abandono, porque si me abandonan, entonces estoy devaluado, nadie me quiere. Miedo a los cambios también. Las alergias, por ejemplo, también son miedo a los cambios. El alérgico tiene temor a los cambios. Y fíjense cuándo hay más alergias. En las cambios de estación. Las alergias también son enfermedades muy antiguas, porque el ser humano se supone que se originó en una región determinada de la Tierra y permaneció allí miles de años hasta que tuvo que emigrar y se encontró con climas diferentes, con alimentos diferentes a los cuales no estaba acostumbrado. Entonces empezaron a tener reacciones a eso extraño. Las alergias entonces remiten a miedos a los cambios. Bueno, la dependencia, también dependencia emocional, miedo a estar solo, afectivamente, que en realidad, digamos, acá más que miedo a estar solo sería el miedo a estar aislado, porque estar solo uno nunca está solo. Si se pone a pensar, puede vivir solo, pero solo, así, solito no, siempre hay alguien, siempre hay algo. Puede ser un animalito, puede ser el libro, puede ser la radio, un vecino, en fin. Es como uno considera que está. Ese es el tema. Necesidad de hablar mucho, porque claro, el miedo a estar solo puede expresar o hablar mucho, encubre un miedo a estar solo.
mujeres que aman demasiado también, es decir, las dependencias emocionales, la victimización. Sí, ya sé. Pero si viene del pasillo. No, yo no veo, pero escucho. Bueno, ahí tienen la 18, que es las transiciones, es muy importante, fíjense todo esto de los cambios. Los celos también, que es el miedo al abandono. Entonces, por miedo al abandono uno puede hacer cosas que ni se imagina que puede hacer, hasta victimizarse. Introspección, bueno, acá también, esto de estar solo. El estar solo también nos permite la introspección y conocernos mucho más a nosotros mismos. Bueno, seguimos, pasiflora, acá recién estamos por el mediodía. ¿Qué hora es? Estamos cambiando, miren. Recién pasamos por el meridiano del corazón, todos, ¿eh? De las 11 a las 13, o sea, de 11 a 13 tenemos meridiano del corazón. La conciencia del presente. El corazón nos dice aquí y ahora. Y mejor que siga así, ¿no? Conciencia del presente. Fundamental. Acá sí, cuando perdemos conciencia del presente, podemos llegar a tener pánico, terror, parálisis, sensación de muerte inminente, no como el otro que era sensación de la muerte que va a venir en algún momento. Bueno, taquicardia, toda la hiperventilación, todo lo que significa fisiológicamente el síndrome del pánico. Bueno, estados de shock también. Y el 13, la orientación, esto que vos decías, ¿no? ¿Dónde estoy? Bueno, aún en situaciones complejas, tengo 2 trabajos, tengo hijos por un lado, después tengo este matrimonio con otros hijos, después mi mujer tiene otros hijos de otro matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Dónde estoy parado yo? ¿En qué lugar? Me ubico en el aquí y el ahora, el corazón. Porque cuando yo no estoy así, el corazón empieza a fallar. Bueno, ahora seguimos. Ya entramos en el medicamento. Lo primero que hicimos era la una. Nos reímos. Y este es el Pimpinela es la risa, es la alegría, es el interés por las cosas. Pimpinela, el grupito ese, saca el nombre de esta flor que se llama Anagalis arvensis, que es el canto del gallo. No sé, será porque el gallo comía esta flor y cantaba, no sé. Pero, intestino delgado. ¿Qué tiene que ver el intestino? ¿Cómo se llama intestino delgado en medicina? ¿No lo sabe? Ah, no, el yeyuno es una parte, el duodeno es yeyuno epíleon, pero cuando uno dice gastro, colitis. Entero. Y entero viene, sí, de entero, pero también de enterar. Me enteré. Funciones mentales. Interés. Enterés. Es lo mismo. Entereza. Funciones cognitivas. Bueno, qué miedo. Miedo a la locura. A perder la razón. Al descontrol. Es tanto el miedo al descontrol como el descontrol mismo. Una persona puede tener miedo al descontrol y entonces piensa que se está volviendo loco, o al revés también, que perdió el control. Las dos cosas, es lo mismo que Charlie Floyd. Bach lo puso como miedo a perder el control, a perder la razón. Pero al revés también, es decir, el otro extremo, es que se descontroló, ya perdió el control. ¿Me explico? Bueno, el miedo al control es cuando también, o a descontrol, si en un régimen donde estoy haciendo una dieta, bueno, perdí el control. Y me comí 3 pizzas cuando no podía. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? Me arruinaron el día. No, está bien. A las enfermedades mentales. ¿Cuánta gente hay que tiene miedo a las enfermedades?
Cuanto más miedo a las enfermedades mentales, menos loco está, porque el loco no se da cuenta que está. Es así. Además el loco pierde todo menos la razón, dicen. Porque los locos son muy razonables, ¿vieron? ¿Escucharon una vez un delirio? Tienen toda una coherencia enorme, porque el razonamiento tienen, lo que no tienen es el sentido de la realidad, que es otra cosa. Bueno, a expresar enojo o a enojarse tanto que sí pierde el control y casi lo mata al otro. Bueno, a herir al otro, entonces a veces por miedo a herir al otro, uno no dice las cosas, porque en realidad el que no dice las cosas guarda porque tiene un enojo enorme. Miedo a expresar el enojo, ira reprimida, bueno, acá tenemos el 14, ira, enojo, 11, la creatividad también, porque nos liberamos del enojo y tenemos capacidad de ser creativos. Imagínense toda la energía del cohete que tenemos cuando nos enojamos. Bueno, para eso están los abogados después. Bueno, a ver, seguimos uno más, ¿puede ser? Uno más y ya está. De 15 a 17, ya ahí estamos casi en el atardecer, estamos en el medio de la tarde. Vejiga. ¿Qué es la vejiga? La territorialidad. Territorialidad. El sentido del territorio, de lo propio y de lo ajeno. Y la prudencia también es una virtud que tiene que ver con esto de no meterse más allá de nuestros propios límites. Prudence. Bueno, miedo a los espacios abiertos, porque ahí mi territorio, ¿dónde está? En el espacio abierto. Podría ser perfectamente sentir que la tierra es mi espacio, pero si salgo a la calle tengo miedo. Mi territorio es mi casita, mi lugar. A los contagios también, porque algo invade mi territorio. Entonces no toco a nada, a nadie. Miedo a enfermarse, porque también el miedo es a que ser invadido por algún bicho, algún virus, etc. La hipocondría está totalmente relacionada. Bueno, y la ansiedad también. Acá tenemos también el tema de la ansiedad, ¿no? Bueno, a ver, seguimos un poquito más, yo aprovecho. Ya estamos en la tarde. No, Sí. me hago robar, Le vamos a cobrar multa, me parece, como hacen con los jugadores cuando se pasan. En el último, el riñones, que es el reciclaje energético. También los chinos dicen que es un lugar de los miedos, pero miedos hay de todo tipo. Acá sería más el miedo, pero por no tener energía. Y la cuestión es miedo inespecíficos, tipo Aspen. Terrores nocturnos, que son muy antiguos también. Los niños sobre todo, y no tan niños también. Miedo a no poder más, porque ya uno no tiene más energía, como que está pasado de revolución. Miedo a dormirse, que ¿alguien sufre miedo a dormirse? ¡Ay! Entonces, porque si uno se duerme, se entrega y nada, ahí perdió el dominio. A los ruidos fuertes. Meridiano de riñón tiene que ver con el oído, ¿no? Miedos de los niños, miedo a la oscuridad, miedo a presencias. Son todas buenas, aquí nadie se murió, la presencia no mató a nadie. ¿Por qué miedo a los niños, perdón? De los niños. De los niños. Sí. Ah, miedo a los niños. No interpretemos eso. No, porque dije, porque dije, soy yo. No justifique. Hay gente que le tiene miedo a los chicos. No, Los niños. desapego total de los chicos. Que se vayan rápido. Claro. Que crezca, que madure, Claro. que se solvente. Bueno, tal cual. Bueno, y nada más, porque si no acá no.